El nivel de concientización por ahí tiene que venir también por parte de un Estado que esté presente. Por ejemplo, si vos comparas ordenanzas de restricción de aplicaciones europeas, hablan de no más de 50, 60 o 100 metros de poblaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? El aplicador y el productor tiene un ingeniero agrónomo que está supervisando que la aplicación se realice con las condiciones de temperatura, viento y humedad correspondiente, y además hay un auditor del gobierno que está viendo que esto esté funcionando. Por ejemplo, el tema de la introducción del glifosato en la cadena productiva argentina ha hecho que, mundial en realidad, ha hecho que toda la investigación en productos agroquímicos herbicidas se atrasara 10 años, porque durante 10 a 12 años no era necesario o era improductivo estudiar en herbicidas mucho más amigables con el ecosistema, porque el glifosato soluciona los problemas. O sea que hoy en día, para lograr una producción sustentable con productos parecidos, tenemos que esperar 10 o 12 años para que aparezcan moléculas que sean realmente amigables. O sea que durante estos 10 o 12 años que van a pasar hasta que aparezcan nuevas moléculas amigables, los que están empezando a aparecer de vuelta para las malezas resistentes son actores bastante antiguos como el 2,4-D y demás. Y por ejemplo, vos podés estar con el equipo aplicador a 500 metros de una ciudad, pero si tenés un viento superior a 20 km por hora, un 2,4-D volátil te llevó a media ciudad. O sea que, digamos, el compromiso tiene que venir de todos los actores y tiene que haber una regulación bastante importante para que realmente la norma funcione, porque si no yo puedo agarrar y puedo decir, bueno, vamos a eliminar la mitad de la tierra productiva del partido y que las aplicaciones sean a 5 kilómetros, pero si después no lo controlo, estamos en la misma. Y también hay que hacerse la idea de que, como estaban diciendo, el sistema productivo no se va a poder cambiar de un día para el otro, porque el mundo está dependiendo de eso y la alimentación humana y animal depende de eso. Y si a esto le sumamos que tenemos 10 o 12 años para que las herramientas científicas nos den productos con los cuales podamos ser más amigables con el medio ambiente, tenemos que hablar de que todos los actores involucrados tenemos que ser lo suficientemente responsables como para imponer normas que nos resguarden de lo que estamos haciendo y al mismo tiempo de ver que eso ocurra. No estoy de acuerdo que haya que esperar moléculas más amigables, porque no van a venir, porque no existen las moléculas más amigables. El rocío químico sobre nuestro territorio y sobre nuestros cuerpos va a ser siempre nocivo. Nosotros no estamos preparados para ser rociados con armas químicas, con insecticidas, fungicidas, herbicidas, que van a ser cada vez más poderosos, porque las plantas, los insectos van resistiendo cada vez más. O sea, yo creo que esa es la retórica de la agroindustria. Se puede ver en las publicidades que hay hoy en día. Ya se puede ver si ya es suficientemente amigable de remontar, según la agroindustria. Yo creo que el cambio es epistemológico, es total. ¿Quiénes aquí son descendientes de italianos o de gallegos? Una gran mayoría, me imagino. ¿Quiénes comieron la factura hecha de cerdo, de vaca, tradicional de todos los pueblos de la Pampa gringa? Ahora, ¿quién puede pensar que un kilo de soja es más valioso que un kilo de salame hecho tradicionalmente, o que un kilo de queso, o que un kilo de leche, o que un kilo de tomate, o que un kilo de melón, de sandía, de pomelo, de mandarina, de papa, de cebolla, de nabo, de cuántas cosas, cuánta comida hay que nosotros comimos tradicionalmente durante décadas y que estamos dejando de comer para sembrar soja? Soja es basura y comercializamos lo peor de la cadena productiva alimenticia del planeta. ¿Quién comió soja hoy? ¿Alguno de ustedes comió soja hoy? La soja se transforma en biodiesel, la soja se transforma en chancho en China o en Dinamarca. Nosotros no comemos soja, nosotros llenamos las arcas del Banco Central con soja. Entonces, el cambio es epistemológico, tenemos que aprender que lo mejor que nos puede pasar es vivir bien. Y para vivir bien tenemos que estar en armonía con la naturaleza. Pero sin
Y para estar en armonía con la naturaleza hay que alimentarse bien. La única razón de que haya glifosato es que hay cultivos RR que resisten el paso del herbicida. Por supuesto, hay agroquímicos que se usaron tradicionalmente. Por eso el cambio es paradigmático, es epistemológico. Necesitamos cultivar de otra manera y se puede, y hay tecnología. Acá habrá algún ingeniero agrónomo que pueda hablar con mucho más profundidad que yo de cómo se cultiva agroecológicamente, de cómo se puede hacer un manejo integral de plagas. Hay formas y puede ser mucho más redituable. Es mucho más redituable vender comida de buena calidad que vender un grano que es basura. Sí, porque a los tomates, a la lechuga y todo eso. ¿Cómo combaten No, eso es bastante. Si uno Hay distintos tipos de manejo. Hay distintos tipos. No hace falta la guerra química contra los insectos. No hace falta estar en guerra contra la naturaleza para cultivar. Sí hace falta estar en guerra contra la naturaleza cuando tenemos 20 millones de hectáreas de monocultivo. Que cualquier peste prende inmediatamente, porque son plantas tontas, son plantas que no se pueden defender, son plantas que no tienen ningún sistema de protección. Entonces necesitamos matar todo lo demás. El problema es el cambio radical que hay que hacer en el medio. Es decir, no, inclusive por ahí en un momento de la película lo decían, lo que decís vos es perfectamente aplicable, pero es un cambio que tengamos que tomar nosotros nada más, tiene que tomarlo el mundo. Ese es el mayor problema. Estamos, Pero estamos parados en la zona núcleo de la República Argentina. Nosotros podemos indicarle al mundo hacia dónde se puede caminar. Hoy hablaba con un apicultor. Nosotros somos formadores de precio de miel, todavía. Entonces, si hay alguna palanca que nosotros podemos apretar y no tenemos muchas los argentinos, esa es una. Entonces, ahí en la película se dice, ¿no? ¿Qué pasa si los chinos no compran más grano y a nosotros se nos va la mierda la economía? ¿O qué pasa si nosotros no vendemos más grano? También podemos actuar inteligentemente. Sí, Pedro. No, con respecto a lo que estás hablando, no tenemos que olvidarnos que acá la producción, la enorme producción, la realiza un grupo muy minúsculo de personas. Las 2/3 partes de los productores agropecuarios son muy pequeños. Porque todo lo que estamos hablando, que hay que hacer un cambio del sistema productivo, con el cual estoy de acuerdo, requiere un sujeto agrario que lo cambie. Y ese sujeto agrario tiene que ser esos pequeños productores rurales que hoy están en una situación, la 2/3 parte de los pequeños productores rurales están en situación por debajo de la línea de pobreza. Ahora, ese cambio no se puede hacer de un día para el otro. Es un cambio que hay que hacer que se organicen los agricultores familiares, que empiecen a desarrollar otro sistema de producción diferente, pero no tenemos que olvidar que las corporaciones, acá hay un beneficio no solamente de las grandes corporaciones, un pequeño productor rural de 100 hectáreas de campo que hace soja, tiene una renta suficiente para vivir muy bien. Entonces, la renta de la tierra es un tema a profundizar el análisis, porque hoy en la zona del Pergamino se está cobrando alrededor de 20 quintales por hectárea. Es una cantidad muy grande que aún un pequeño productor rural se siente tentado a ese sistema productivo. La razón por la cual muchos de los pequeños productores que militaban en organizaciones como Federación Agraria Argentina y demás, hoy tienen el mismo discurso de los grandes. ¿Por qué? Porque los reúne la renta. Entonces, eso, las corporaciones internacionales, los exportadores, 7 exportadoras son los que exportan el 80% del grano de la Argentina. 2.000 productores son los que producen la soja en Argentina. Pero después hay un montón de pequeños productores rentistas, o sea, que aportan la tierra, que también se ven beneficiados. Entonces, todo eso hay que meterlo adentro
y ver cómo se puede ir transformando. Por ejemplo, quiero nombrar algunas cosas importantes que se están haciendo. Hace unos pocos años atrás se desarrolló dentro del Ministerio de Agricultura la Secretaría de Agricultura Familiar. Hoy el INTA le da prioridad a la agricultura familiar. Hoy, hace muy poquito tiempo, creo que en esta semana, en el Instituto Castelar se desarrolló una planta piloto de control de plagas a través de sistemas biológicos. En el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola de Castelar, en el INTA. Ya tiene una sustancia o un hongo entomopatógeno que controla la hormiga. Todo eso son cosas muy interesantes que hay que potenciarlas, que hay que darle para adelante con todo ese tipo de cosas. Por otro lado, quería comentar, yo estaba recordando con respecto a los agroquímicos, hay muchos datos de que no confirman la toxicidad, pero por ejemplo, si uno busca la hoja de seguridad de algunos fungicidas, la señora hablaba de que se aplican en trigo y demás. Un fungicida muy reconocido que se usa en trigo y que se usa en soja acá, en su hoja de seguridad habla de que posiblemente ya en la hoja de seguridad que le exige el SENASA habla que hay posibilidad que sea cancerígeno, hay posibilidad que produzca daños fetales cuando toma contacto con el feto. Pero no lo digo yo, lo dice la hoja de seguridad de la empresa que comercializa el producto. Dice que es de altísima toxicidad para organismos de sangre fría, como son los peces o otros artrópodos. Y plantea, si uno lee eso, uno se da cuenta que realmente es complejo el tema y hay bastantes datos. También me parece que, bueno, por ejemplo, no todo está tan mal, porque hay un periodo de carencia también. O sea, los productos agroquímicos se aplican y tienen un tiempo antes de la cosecha que se pueden aplicar para que el producto sea metabolizado y no llegue al grano final, digamos. ¿Cómo? Sí, es verdad. Faltan estudios sobre los metabolitos también. A veces, y creo que debe ser por las corporaciones que limitan todo ese tipo de estudios, ¿no? Y por último quería decir una cosa, lo difícil que es, porque, como decía el doctor, los problemas son realmente crónicos. Y hay un tema que es muy complicado, que la toxicidad de los agroquímicos se plantea por dosis letal media, que es aguda. Lo cual es sumamente peligroso. ¿Por qué? Por un producto como el glifosato aparece como prácticamente no tóxico, del grupo 4, en función del principio activo, y entonces a la gente ¿qué idea le da eso? Que es como el agua. Y en realidad el mismo solvente que se usa, que generalmente es el sileno, es una sustancia con alta toxicidad. Entonces, también la toxicidad se determina en función del principio activo, no del formulado. Y a veces en la formulación participan solventes, participan otros productos que lo hacen sinérgico, y además los mezclamos, ¿no es cierto? Y los estudios de las mezclas no existen. Nadie estudia los copos. Claro, pero es difícil el tema de lo crónico, porque no se puede saber a ciencia cierta qué grado de participación tiene el producto por ahí. A veces estos productos producen alteraciones del ADN en forma aleatoria. Entonces puede afectar una zona del ADN que nunca que esté silenciada, que nunca reaccione y nunca va a pasar nada. Y a alguna otra persona le va a pasar. Bueno. Hay un dato de la epidemiología que surge muy interesante, que es en qué época del año se dan los abortos espontáneos en las poblaciones rurales. Y suelen coincidir con las épocas donde hay más aplicación. Es interesante porque ustedes
decía, porque es difícil determinar si son estos cócteles o estas bajas dosis crónicas las que nos están afectando a la salud. O sea, no se puede determinar. Con el mismo argumento yo podría decir que sí se puede determinar, porque lo vemos en el territorio. Lo que surge de esa duda es que lo que falta son estudios. Entonces, ante esa falta de estudio, lo que hay que hacer es aplicar el principio precautorio. Bueno, el nombre de la asamblea, porque no sé, es decir, nosotros estamos dispuestos a quedarnos horas, pero tampoco queremos abusar de tu energía física. Yo no tengo problema. Perfecto. Entonces, todo lo que nos podamos quedar, nos quedamos. Lo que sí, te quería agradecer en nombre de toda la comunidad de Pergamino, agradecer también al Consejo Deliberante, acá hay varios concejales presentes, porque abrieron este espacio para que no solamente podamos apreciar tu obra, sino también protagonizar este debate. También te quiero felicitar porque la película muestra una diversidad de problemáticas, están todas concatenadas, están todas entrelazadas, porque se trata de una problemática como la vida misma, muy compleja, como la sociedad en la que vivimos, harto difícil de aprender en todas sus aristas, y que en el caso concreto de los habitantes de esta región, no por casualidad, aquí hay gente de Arrecife, de Salto, de Areco, que vos denominaste la zona núcleo, esta problemática es la vida misma nuestra. Es decir, para tener una idea de dónde estamos nosotros transcurriendo nuestra vida, las 3 plantas que tiene en la Argentina Monsanto están 2 en Pergamino y 1 en Roja, es decir, alrededor de 50 kilómetros. Acá es el corazón de la producción de la soja. Ahora, primera cuestión que nosotros queremos dejar claro. Por ahí se dijo, inclusive acá en este mismo recinto, que hay una demonización de la soja. Nosotros no demonizamos ni maldecimos a un cultivo milenario que supo dar alimento a la gente en otras culturas. Lo que ha ocurrido es que, diríamos, la introducción de la soja transgénica junto con un paquete tecnológico ha transformado la producción agropecuaria y ha traído como consecuencia la masificación del uso, entre otras cosas, de los plaguicidas. Y eso está impactando no solamente en el modelo productivo, sino también en el medio ambiente, es decir, medio ambiente en sentido laxo, es decir, inclusive la salud. Lo que nosotros sí demonizamos y queremos que se convierta en un tema de debate de todas estas comunidades es el monocultivo de soja. Ese es el grave problema que está denunciado en el film, en la película. Es decir, lo que está pasando con un modelo productivo que está arrasando nuestra principal riqueza, que es el suelo y el agua, y está poniendo en riesgo el futuro de la sustentabilidad de las futuras generaciones. Entonces, como esta película abarca tantos temas de una manera tan lúcida y tiene además la particularidad de dar lugar a la multiplicidad de voces con criterios distintos y totalmente opuestos en algunos casos, desde la asamblea nosotros queremos plantear a la gente de Areco, a la gente de Salto, a la gente de Arrecife, que con este mismo material podemos organizar un taller para de alguna manera hacer un análisis pormenorizado de la película, de todos los planteos que contiene la película, y empezar a avanzar en una visión compartida que se exprese después social y políticamente. Social
socialmente para que se abra el debate en estas comunidades sobre estas problemáticas, para que se empiece a formar conciencia sobre lo que está pasando, donde nosotros en general somos, diríamos, partenaires, somos espectadores. Aquí se habla de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria. De lo que se trata es de recuperar la soberanía nuestra, de lo que nos está haciendo todos los días con la alimentación, con nuestros recursos naturales, etcétera, etcétera, y cómo nosotros desde la sociedad podemos empezar a influir en el sector político. Por ejemplo, también en el plano político nosotros estamos planteando lo que también coincido con Ulises, es apenas un paliativo, pero es un primer paso para instalar una valla de contención frente a la agresión que significa la aplicación masiva de agroquímicos, que es una ordenanza que regula y limita el uso de agroquímicos. Eso está en debate en el Consejo Deliberante de Pergamino. Nosotros hemos presentado un proyecto, eso ha disparado la presentación de un proyecto alternativo por parte de sectores vinculados a la producción agropecuaria, a las empresas, a la industria productora de agroquímicos, y en definitiva es un hecho político que en el Consejo Deliberante de Pergamino se instale en la agenda pública del debate esa problemática. Tenemos que potenciarlo, es decir, porque lo que le pasa a los pergaminenses le pasa a la gente de Salto, a la Mar de Cipeño y así, sucesivamente. Y barrer toda la agenda de temas, las visiones que plantea la película, que van desde la salud hasta la preservación de los recursos naturales, el origen de la riqueza, ¿cierto?, la soberanía alimentaria, y así sucesivamente, para empezar a tener un discurso alternativo al instalado por las grandes empresas que desde el mercado están conduciendo a esta sociedad en función de sus intereses. Y fundamentalmente tratar de recuperar el único instrumento que tiene la sociedad para contrarrestar o enfrentar semejante poderío, que es el Estado. Nosotros tenemos que lograr que la voluntad del Estado exprese los intereses de una comunidad que está frente a empresas, ¿cierto?, que en su afán de maximizar ganancias están experimentando inclusive con nosotros. Entonces, la invitación de la Asamblea de Pergamino es reiterar la proyección de la película, que se convierta, diríamos, el disparador para profundizar una agenda de temas y que podamos construir un discurso en conjunto y un trabajo más comunado de toda esta zona núcleo, y volver a agradecer por el aporte inestimable que significa tu creación artística e intelectual. Bueno, como nos podemos comunicar, usted sabe que la asamblea está en Facebook y nuestra diríamos, artista de internet puede dar los datos. No sé, bueno, si quieren buscar información acerca de la asamblea, en Facebook ponen Asamblea por la Vida de la Salud y el Ambiente, así todo junto, y ahí nos pueden agregar, y ahí está toda la información que quieran, y vamos a ir subiendo información también cuando hagamos alguna reunión. El que se quiera acercar está es más que bienvenido, y nos interesaría porque ha sido un debate muy rico el que se dio hoy. Así que bueno, gracias a todos, y no sé si Pedro quiere agregar algo. Acá el ingeniero, que es uno también de los fundadores de la asamblea. No, yo quería decir un par de cosas. Nosotros cuando empezamos a estudiar agronomía, lo primero que nos mostraron fueron unos cachitos que tenían una calavera. Y ahí aprendimos que los agroquímicos eran tóxicos. Luego pasamos por todas las experiencias ya explicadas acá, como la de la primavera silenciosa, el DDT y demás. Pero bueno, eso es una historia que estamos en este momento y hay que solucionar esto, digamos, de alguna manera. Entonces, yo concuerdo con lo que dicen acá,
y remitiéndome un poco a lo que dice Perico en este último momento, es que hay dos cuestiones del Estado, y el Estado tiene que tener una cosa muy importante en este momento, que son claves. Una es, digamos, a nivel local, que es la ordenanza que se presentó, en concordancia con lo que vos decís, de empezar a limitar. En última instancia, el sentido precautorio te dice, bueno, hagámoslo a 500 metros o hagámoslo a 2000 metros, o a 3000 metros, como dice la ordenanza. Bueno, se presentará una discusión, pero si hay un consenso, se logrará, como se logró en tantos municipios de la Argentina, empezando por los municipios que tenemos más cercanos. Vayamos acá a Zárate, que tenemos una ordenanza que funciona. Entonces, ¿por qué no tiene que funcionar? Y la otra cosa, que es la cuestión del Estado también, y muy importante, relacionando con lo que dice Perico también, es que la soja se expandió en la Argentina hasta llegar a un 64% del área sembrada de todo el país. Con las 20 millones de hectáreas sobre 31 millones que hay en todo el país, son el 64%. Ya es casi un monocultivo. No es tanto un monocultivo, pero es casi un monocultivo. Y uno se puede hacer la pregunta, ¿por qué los tres grandes países que producen soja, que son Estados Unidos primero, Brasil segundo y Argentina tercera, ¿por qué Estados Unidos y Brasil no tienen sojización? Hagámonos esa pregunta. ¿Por qué acá llegamos al 64% y en Estados Unidos no llega ni al 25%? Y son los grandes productores de maíz, pero lejos, lejos. Nosotros hoy producimos 23 millones de toneladas y ellos producen 520 millones de toneladas. Los americanos. Brasil tampoco tiene sojización. ¿Por qué? Si entre los tres producimos el 90% de la soja del mundo. Después le podemos sumar Paraguay, Bolivia, pero entre los tres producimos el 90% de la soja. ¿Por qué aquí hay sojización? Porque hay una ley de arrendamiento que no se cumple. Desde el año 81, que no se cumple, la de los 3 años, y se borró la de la década del 40, que eran 5 años. Entonces tenemos una ley de arrendamiento que permite arrendar la tierra por año a los pools de siembra, empezando por ahí, y a mucha otra gente, como decía acá un amigo, que también son pequeños, también lo arrendan porque les conviene, precio es bueno. Entonces, si cambiamos esa ley de arrendamiento, que también es una ley nacional, debemos cambiarla y aplicar una ley que se permita 5, como era en la década del 40, o 7 años, como es en Inglaterra, o como es en Estados Unidos, que por regiones tienen entre 5 y 10 años de arrendamiento. Entonces eso permite al productor arrendatario hacer las rotaciones pertinentes. Si vos tenés 10 años, te podés ubicar y hacer maíz, hacer trigo, hacer girasol y hacer soja en el medio también, si vos querés. Y bovinos, volver a la ganadería, que es beneficiosa para el sector agropecuario. Entonces hay que cambiar dos cosas. Una, a nivel local, seguir peleando por esta ordenanza. Bueno, discutiremos si son 2.000, si son 1.000 o son 1.500, pero hay que poner un límite. Entonces, empecemos por ahí. Y la otra es la ley de arrendamiento, que a nivel nacional ya existen 10, no 1, 10 proyectos. Entre ellos los de Federación Agraria. El amigo Bussi, cuando era progresista, presentó, y ahora se olvidó de reivindicarlo, digamos, ¿cierto? Bueno, yo creo que esas dos cosas son fundamentales. Una, para comenzar en lo local a limitar este asunto, porque si es el sentido precautorio, todos vemos que tenemos un tacho con la calavera, y discutimos acá, como decían hace un ratito, discutíamos lo del agro limpio, discutíamos lo de los envases. ¿Qué quiere decir? Y eso presentado por las empresas. ¿Qué reconocían las empresas? Que los envases contaminan. Y ellos vinieron a decirnos acá que la municipalidad les pagara a ellos la destrucción de los envases. Y nosotros acá se lo discutimos y les dijimos, no, páguenlo ustedes, porque son ustedes los que producen. Si ellos reconocen que los envases contaminan, ¿cómo no va a contaminar el producto? Si lo reconocen ellos mismos. Ellos mismos vinieron acá y acá estuvimos en una audiencia pública diciéndole eso. Así que yo creo
no hay mucha discusión con respecto a eso. Habrá un debate que después puede llegar a largo plazo, lo de la molécula, lo de las producciones orgánicas, que también es muy importante. Porque Estados Unidos es uno de las vanguardias en producciones orgánicas, no nos olvidemos, Brasil también. Y dentro de la Unión Europea tenemos Austria, Alemania, Suiza, países que no tienen problemas, porque tienen una gran evolución de las producciones orgánicas. Que acá mismo, la señora de la India lo repetía varias veces. Y acá en Argentina tenemos un movimiento argentino de producciones orgánicas. El MAPO existe. Hace 22 años que existe el MAPO. ¿No? Y además existen muchas investigaciones sobre producciones orgánicas, inclusive la de INE, que tiene módulos de producciones orgánicas, pero no de las producciones orgánicas que nosotros estamos acostumbrados cuando hablamos del tomate, de la lechuga. No, de la soja, del trigo, del maíz y del girasol. Esos 4 productos ya tienen una gran evolución de producciones orgánicas. ¿Por qué no producimos orgánicos entonces? O sea, resumiendo, yo creo que no podemos estar discutiendo mucho más las cuestiones estadísticas o las cuestiones. Vayamos a aplicar la ley local, la ordenanza, y la ley nacional de arrendamiento, y evolucionemos técnicamente con las producciones orgánicas. Quiero decir algo un poquito desde un lugar de la educación. De alguna manera, así como está el monocultivo, creo que está el monopensamiento, la contracción cultural, ¿no? Hay una concentración cultural en torno a este tema. Y la diversificación o la diversidad, yo creo que se tiene que dar desde ese lugar. Todo esto es a muy largo alcance. Mientras todas estas cuestiones van a tener plazos más cortos, porque ya están en ejecución, hay otras que son políticas que exigen otra dimensión, ¿no? O mirar en otro sentido. Yo creo que estamos muy contraídos culturalmente. Lo decía ese padre cuando hablaba de sus hijos. Esa escena es terrible en el juicio. Que si se genera un movimiento entre nosotros, a donde podamos apostar a nivel educativo, a que se abrieran nuevas carreras que tuvieran que ver con el clima, con la biología, con la física, en las regiones, no concentradas en las grandes capitales, y generalmente las capitales exportadoras, capitales portuarias, sino regionalmente, de estudio y de conocimiento sobre diversidad de ciencias y de artes. La conciencia se destraba. Estamos todos como maniatados en torno a un problema que tiene mucho poder sobre nosotros, y nosotros tenemos poco conocimiento como para poder reconocer otras cuestiones que nos harían pensar políticamente diferente. Yo estaba leyendo los otros días, después de haber visitado la escuela de Villa Domingo, cómo se está reconstruyendo la selva, que no sabía que era selva, yo pensé que era monte cuando lo recorríamos, selva en Villa Domingo.